Nos encontramos en una emisión más de La Náusea TV. En esta ocasión continuamos con nuestra serie de entrevistas, contando con la presencia de una invitada, Brenda Griselda Guevara Sánchez. Brenda, te damos la bienvenida a este espacio de La Náusea TV. Para nuestro auditorio quisiéramos hacer una breve presentación de nuestra invitada para que la puedan conocer un poco y sobre todo nuestra invitada Brenda Guevara es licenciada en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. También cuenta con maestría y doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Rurales por el Colegio de Michoacán. También ha realizado postdoctorados en el posgrado de Ciencias Antropológicas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también ha realizado diferentes artículos de investigación. Y sobre todo sus temas de interés se enfocan en los estudios de los movimientos sociales y las comunidades indígenas del estado de Michoacán en México. Y sobre todo quisiéramos ahondar un poco, una breve introducción acerca del tema que maneja nuestra invitada, que son tres temas importantes, ¿no? Y que actualmente han retomado mucho peso en el contexto nacional. Esto tiene que ver con la cuestión de la memoria, la historia y la política, ¿no? Que son tres rubros muy importantes, ¿no? Y sobre todo quisiéramos contextualizar que a veces en el imaginario colectivo la memoria siempre se piensa como en una idea armónica, ¿no? Es decir, que no existen fisuras, que no existen rupturas, ¿no? Al interior de la misma, ¿no? Es decir, se piensa la memoria en términos como generalidad, como totalidad armónica, ¿no? Donde los procesos, digamos, conflictivos a veces no son digamos, muy renombrados o aparecen muy diluidos, ¿no? O incluso no aparecen muy bien una frontera entre otra, ¿no? Y Brenda un poco reflexiona acerca del concepto de la memoria, donde ella ha analizado los diferentes posicionamientos que se ejercen a través de la memoria, las identificaciones sociales, la misma argumentación, o cómo también se constituyen tanto grupos de diferentes colectividades a la hora de buscar ciertas condiciones específicas, ¿no? Y donde la memoria también se convierte en un espacio totalmente de disputa, ¿no? Para producir, pero también que se esté produciendo la misma memoria a través de discursos, digamos, históricos específicos, ¿no? Y es aquí donde también la memoria compone mínimo tres elementos básicos, ¿no? Que siempre hay que tomar en cuenta, que es el espacio, los múltiples espacios, también los diferentes tiempos y el lenguaje que está muy vinculado con las formas discursivas, ¿no? Y es aquí donde también existen estos procesos de formación de las narrativas históricas, ¿no? Donde incluyen también estos discursos, como lo he señalado, la misma memoria, pero también cómo se está produciendo, ¿no? Esta misma memoria o cómo se va a enunciar, ¿no? Y aquí es necesario también señalar que en el caso de Brenda, las investigaciones que ha realizado también tratan de cuestionarse esta interrogante muy sencilla, pero a la vez muy compleja, ¿no? ¿Cómo producir las narrativas a través de estas memorias, ¿no? Históricas, ¿no? Y sobre todo porque la memoria implica una amplia gama de símbolos, significados, significantes, que los mismos actores sociales se los apropian, ¿no? Y que a su vez también reflejan tanto eventos o acontecimientos que ellos los van a caracterizar como verdaderos, ¿no? Y es aquí donde nuestra invitada un poco nos va a ahondar acerca de este tema, ¿no? Y para entrarle de lleno, Brenda, quisiéramos señalarte una primera interrogante, ¿no? Sobre todo que tú conoces sobre el, o has estudiado estas complejas producciones discursivas, ¿no? Tanto de grupos como de individuos, y donde también has analizado estos procesos históricos de formación, ¿no? Y lanzarte la primera pregunta, ¿no? ¿Qué función social tiene la memoria, ¿no? ¿Qué función social tiene la memoria? Yo creo que la memoria está en el cimiento del ser social y del ser colectivo. Es por medio de la transmisión
Una de las características fundamentales de la memoria es la transmisión. En el momento en que tú le enseñas a otro lo que aprendiste, es que otros a su vez te enseñaron de ti, es precisamente eso. Yo defiendo lo que nos caracteriza de otros animalitos, que recordemos antes que nada somos animalitos, y es precisamente la capacidad que tenemos de transmitirle a otro nuestras experiencias del pasado, lo que nos vuelve colectividad y lo que nos vuelve sociedad y lo que nos vuelve seres humanos complejos. Es decir, la memoria está en el cimiento de la misma conformación de la sociedad, de la misma idea del ser humano, ¿no? Entonces, los que hacemos ciencias sociales, ya sea historia, política, ciencias políticas, perdón, antropología, bla, 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 en el cimiento estamos analizando las memorias que se van articulando a través de distintas fuentes, ya sea orales, ya sea de archivo, pero todavía más aún, la primera institución y más importante del ser social, que es la familia, se construye a través de la memoria, ¿no? Y digamos, y nuestro complejo cultural colectivo también se produce a través de la memoria. Ayer, precisamente, a mis estudiantes yo les ponía de ejemplo cómo se construían las diferencias de género entre hombres y mujeres, ¿no? Y tiene que ver con eso, que nos van transmitiendo cómo ser mujeres, cómo ser hombres, y están precisamente anclados en esto de la memoria, que esta misma se va transformando conforme nuestros intereses económicos, políticos, sociales, se van transformando también. Por eso el ser humano está en constante transformación, el ser social humano está en constante transformación, porque las memorias que se producen a nivel colectivo y a nivel individual también se están transformando. Así es, Brenda, y como bien lo has señalado, pusiste un punto clave, ¿no? Estas transformaciones, ¿no? Y estas transformaciones que históricamente se están dando, ¿no? O esa, digamos, carga histórica, ¿no? Que se tiene, ¿no? Y en este mismo sentido, Brenda, quisiéramos un poco ahondar desde tu perspectiva, ¿qué papel juega la memoria, ¿no? Para comprender el pasado, ¿no? El presente y el futuro, ¿no? Que constantemente está en disputa, ¿no? Como te decía hace ratito, David, los que hacemos ciencias sociales estudiamos memoria. Voy a empezar aquí con una cita de Paul Ricoeur, que él dice los historiadores, yo digo los que hacemos ciencias sociales, no estudiamos el pasado, estudiamos las memorias, es decir, la experiencia que nos queda de ese pasado o les queda a nuestros sujetos de estudio de ese pasado y cómo se va transformando esta, ¿no? Y a partir del sentido que le damos al pasado. Ahora retomo unas palabras para meterlo en comunicación con Paul Ricoeur, unas palabras de Mario Rufer, que él dice, el pasado es ausencia pura. Ya está, ya fue, no hay forma de regresar a él. Renunciemos a eso. Ya es hora de que renunciemos a entender, a tratar de regresar al pasado. El pasado lo tenemos que analizar como signo y no como espacio. Es decir, que no es un lugar que está allí, que por medio de los documentos, por medio de los códices, por medio de la tradición oral o de las fuentes orales, podemos regresar al pasado. No es un espacio, es un signo. Y como signo lo tenemos que analizar, es decir, un signo cultural que está en constante transformación a partir de nuestro presente, es decir, nuestra concepción, las experiencias que tuvimos sobre lo que pasó o que tuvo fulano que escribió, que nos está hablando de lo que pasó, se va transformando conforme a su presente. Pero ojo, aquí asentamos esa producción de la memoria, esa constante transformación de la memoria en el presente que dura un instante. Entonces, la memoria siempre está entre la experiencia, es decir, el pasado, y nuestra expectativa, es decir, el futuro. Y allí vamos construyendo, vamos produciendo, me gusta más la palabra, vamos produciendo la memoria que tiene que ver
con nuestras experiencias presentes, pero que están en constante transformación, porque vuelvo a decirlo, el presente es un instante, por lo tanto, se ancla más bien en nuestras expectativas, que son el futuro que nunca tenemos y que se están transformando constantemente. Aquí me estoy poniendo un poco filosófica y estoy recurriendo a Friedrich Nietzsche, que creo que todos lo deberíamos de leer, pero bueno, es precisamente aquí en esta preocupación que tenemos constantemente por lo que somos y por lo que seremos y por lo que fuimos, que nos obliga a estar cuestionando de manera recurrente nuestra memoria y cómo la estamos transformando, pero vuelvo a decirlo, es una memoria que sobre todo se ancla en el futuro, aunque hables del pasado, porque tiene que ver la forma en que la construimos según nuestro ser en el presente, pero que tiene que ver con las aspiraciones que ese ser en nuestro presente tiene en el futuro. No sé si me logré explicar más o menos. No, sí, Brenda, y agradecemos esa acotación porque es muy interesante, ¿no? Sobre todo porque a veces se generaliza mucho este concepto de la memoria, pero no solamente la memoria, también el pasado, ¿no? Que siempre buscamos, digamos, una fecha clave, buscamos ponerle, digamos, delimitar qué es el espacio, ¿no? Pero también ese tiempo, y ese tiempo que si ya pasaron 6 años, un sexenio o meses, lo consideramos como el pasado, ¿no? Y sobre todo, como también esta idea de presente, ¿no? Decir, cómo también reflexionar qué es el presente, pero también qué es el futuro, ¿no? Porque como bien lo has señalado, siempre está esta idea de las expectativas, ¿no? Que en algún momento también se van transformando o como también lo podríamos decir, se van produciendo, ¿no? En ese sentido. Y también quisiéramos preguntarte, Brenda, bueno, ya un poco has matizado, pero quisiéramos que nos ayudaras un poco a entender cómo matizar la memoria colectiva y sobre todo también la memoria individual para analizar la realidad social. Wow. Sin duda alguna se influyen una a otra, pero hay diferencias importantes que es necesario matizar. Me voy a ir primero por la colectiva. La colectiva, creo yo, tiene que ver con un fundamento muy específico que es la política. Cuando una memoria se convierte en colectiva, cuando esta también es memoria política y logra establecerse, es decir, no es que no existan otras memorias. Voy a poner un ejemplo para explicarme mejor, ¿no? Déjame pensar. Bueno, la memoria colectiva tiene que ver, creo yo, cuando un discurso logra ser hasta cierto punto hegemónico, es decir, eso no quiere decir que otros discursos no estén allí tratándolo de cuestionar, pero cuando se vuelve colectiva, cuando vuelvo a decirlo, se convierte en un tanto hegemónico, es decir, a ver, déjame pensar. Bueno, me voy a ir con el ejemplo de Chile y la dictadura de Pinochet para poner un ejemplo. Ahorita la memoria más o menos colectiva sobre ese periodo fue que fue una dictadura en buena medida ayudada a ser impuesta bajo el régimen capitalista encabezado por los Estados Unidos. Todos sabemos el operativo Cóndor y lo que esto se llevó a cabo aquí. Si no, luego explico qué fue el operativo Cóndor. Ahorita esa es la memoria colectiva y hay un montón de movimientos sociales. En su momento unos fueron encabezados por el mismo Pablo Neruda, tratándolos de echar abajo. Es decir, dentro de estas demandas por justicia y de estas demandas en contra del operativo Cóndor, que fue una serie de golpes de Estado en buena parte de América Latina, los principales protagonistas, pues como muchos sabemos, fueron Argentina y Chile. Ahorita hay una memoria colectiva que demanda justicia. Yéndonos para el caso argentino, pues están las Madres de la Plaza de Mayo, que fueron digamos, el símbolo más emblemático de la demanda de justicia. Pero dentro de
de esa memoria colectiva, ya la estoy logrando articular, dentro de esa memoria colectiva hay memorias individuales de cada una de las madres, de lo que le pasaron a cada uno de sus hijos, de dónde quedaron sus nietos, por ejemplo, ¿no? Pero aunque haya memorias particulares, todas se agregan en una memoria colectiva, que es la demanda de justicia tanto para el caso de Argentina como para el caso de Chile. Entonces, allí, aunque haya distintos matices que están en la memoria individual de cada familia, vuelvo a decirlo, de cada madre, de cada sobreviviente de estos golpes de Estado, se congregan en una memoria colectiva y que se vuelve más o menos hegemónica y más o menos homogénea, porque es necesaria la homogeneidad para transmitirla a las próximas generaciones, aunque no encajen del todo cuando lo llevas a la memoria individual. Por eso yo digo que la memoria colectiva es sobre todo política, porque la tienes que transferir a las otras generaciones para que también después se manden justicia, ¿no? Entonces, esa es como la diferencia, aunque la memoria colectiva obviamente se alimenta de la memoria individual y viceversa, en la memoria colectiva tiene que ver con un intento de hegemonía y de homogeneidad que le permite establecer cierto discurso más o menos uniforme que demande una cosa. Por ejemplo, acá en México hay un montón de discursos sobre el grito de Dolores, ¿no? Pero hay palabras que se le cambian. El mismo Carlos Cerrejón tiene un libro maravilloso que le dedica solamente al grito de Dolores, pero en la voz populi conocemos solamente uno. Y allí está la memoria colectiva que nos identifica como mexicanos. Es decir, su función es educativa y es política y es de transmisión y tiene que ser más o menos homogénea, más o menos hegemónica para que pase a la siguiente generación. ¿Más o menos? Así es, Brenda, y agradecemos un poco esta acotación, sobre todo porque, como bien nos has dicho, o sea, eh, estos dos elementos, tanto la colectiva como la individual, tanto se están produciendo como son productoras también, ¿no? Donde está este juego, digamos, muy interesante, ¿no? Y como lo señalaste, para poner un ejemplo, pues quisiéramos pasar a esta siguiente parte que está más vinculado a que si nos pudieras un poco, así a grandes rasgos, señalar un poco tu trabajo doctoral, ¿no? Porque en ese trabajo doctoral un poco también ahondas en lo que es la memoria, pero no solamente la memoria, sino también la historia y estos elementos políticos, ¿no? Ay, bueno, voy a tratar de resumirlo lo más que pueda, pero bueno, yo empecé a hacer, investigar la historia de una comunidad agraria del estado de Michoacán. Yo estaba como muy vinculada a movimientos sociales en este momento, eso es muy importante matizarlo para lo que sigue. Y yo iba buscando la historia de esta comunidad, de cómo desde la colonia habían luchado por conservar sus bienes comunales, de cómo se habían, digamos, posicionado, esa es la palabra, posicionado en contra de la ley de desamortización de bienes comunales, después del reparto definitivo de bienes comunales durante el porfiriato, y cómo había una línea del tiempo totalmente lineal entre los comuneros de esta comunidad agraria que vivieron durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, con los que yo estaba hablando en ese momento, ¿no? Recurro a fuentes de distintos archivos y hago también entrevistas, pero una concepción de encontrar la verdad histórica, que después hago. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Con una idea muy fija de encontrar la verdad histórica y que esta tesis le pudiera ser de utilidad a estos comuneros para comprobar que ellos por lo menos desde el siglo XIX habían estado luchando por sus tierras comunales que les pertenecían, por ser descendientes directos de los indígenas que estuvieron allí, ¿no?
pero así logro hacer mi tesis de licenciatura, pero cuando voy a hacer trabajo de campo, ya hay esta comunidad, quedarme con ellos y todo eso, la verdad se me empieza a salir de las manos, porque resulta que hay dos grupos y que las memorias que o los discursos, voy a decirlo para no confundirlo, los discursos que los comuneros me comparten y las comuneras, también se va transformando. Pongo un ejemplo, es decir, si don Javier, por poner un nombre, que ningún comunero se llamó don Javier, ¿no? Si don Javier me habla sobre lo que hizo don Juan durante un hecho histórico importante de la comunidad, y me pone como que él sí luchó, él sí hizo, él se fue a la cárcel, él sí era un líder comunal, bla, 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 pero después don Javier y don Juan se pelean en este presente, y cuando vuelvo a entrevistar a don Javier, resulta que don Juan traicionó a la comunidad. Nunca luchó, nunca hizo. Es decir, la versión que don Javier me dio sobre el pasado comunal cambia totalmente a partir de las alianzas y de las enemistades que se tenían entre ellos. Entonces me sacan de mi zona de confort, porque digo, ¿y ahora cómo voy a escribir la historia de la comunidad? Cuando me están cambiando la versión cada vez que vengo a trabajo de campo. ¿Y ahora qué hago yo? ¿No? Entonces, en lugar de decir, pues en algún entender cómo van produciendo estas estaban cambiando de manera tan radical, ¿no? Pero allí hay una cosa muy importante que yo era siendo etnográfico en esa comunidad, entonces yo era conocida en la comunidad como la muchacha que estaba escribiendo la historia de la comunidad. Entonces, cuando me abogaban o cuando yo iba a entrevistarlos, cuando yo hacía una conversación informal con ellos, porque después de estar allí yendo por lapsos casi 10 años, pues ya los conocía bastante bien, o cuando conversaban conmigo, yo no perdía de vista que le estaban hablando a la muchacha que estaba escribiendo el escrito, directos conmigo, estaba tratando de influir en lo que yo iba a escribir en ese libro. Entonces aquí también la importancia de la hermenéutica, la importancia de cómo producimos conocimiento, y de la función política que tiene la misma historia, y que de repente hemos creído, no, es que lo que escribimos a ellos no les interesa. No, les interesa, y les interesa mucho, porque están más conscientes que nosotros de la función política y de los públicos a los que va a llegar eso que escribimos. Entonces, por eso para ellos era muy importante saber cómo los iba a plasmar yo en esta historia, en ellos utilizar política de la escritura de la historia. Y recordemos que en los cimientos de la historia, que de repente se nos olvida a los historiadores, fuimos hijos predilectos de los, digamos, de los que manejaban el régimen. No encuentro la palabra correcta ahorita, ¿no? Desde Maquiavelo, solo recordemos a Maquiavelo, ¿no? Digo, un poco para hacer acto de conciencia de cuál es la función social del mismo historiador, ¿no? Entonces, ellos estaban muy conscientes de esos, y entonces allí caí en cuenta, ahorita, como dice en su momento Michel Foucault, que una cosa es decir la verdad y otra cosa es estar en la verdad. Y Michel Foucault, en esto de estar en la verdad, se refiere a que independientemente de lo que tú estés diciendo, sea verdad o sea mentira, la cosa es cuáles son las condiciones históricas que la convierten en verdad, que puedes convencer al otro y lo vuelves creíble. Entonces, para ellos era bien importante estar en la verdad. Y lo que yo tenía que hacer era renunciar a encontrar la verdad histórica, porque tampoco yo estaba allí para desmentirlos y para decirle lo que me contó don Javier es cierto y lo que me contó don Juan es mentira, sino más bien mi pregunta fue cómo se producen estos posicionamientos, por qué están en constante transformación y cómo funciona la memoria de estos comuneros, que más allá, yo no sé lo que ellos tienen, yo nunca supe lo que ellos tienen en su cabeza,
sea, yo lo que mis fuentes era lo que ellos me decían, lo que me dejaban escuchar, lo que yo leía y lo que otros me contaban sobre ellos, ¿no? Entonces, saber quiénes eran ellos, yo renuncié a eso. Yo lo que tengo son las memorias que ellos me comparten y estas están en constante transformación y en constante disputa, y es precisamente a eso de cómo, por qué están en transformación y qué es lo que probablemente quieran conseguir en el momento en que me lo dicen, a lo único que yo puedo aspirar a analizar. Por eso ya en mi investigación yo digo, yo no voy a hablarles de comuneros, no voy a hablarles de campesinos, no voy a hablarles de indígenas. Yo voy a hablarles de seres humanos que se reivindican en cierto momento como campesinos, que se reivindican en otros como indígenas, que se reivindican en otros como comuneros, y a veces las tres cosas a la vez, ¿no? ¿Qué son ellos? ¿Quién sabe? Lo que tengo yo es los testimonios o los discursos de cómo ellos se reivindican, de cómo han sido plasmados en ciertos documentos y archivos que obedecen también a ciertas, digamos, a ciertas circunstancias de políticas de Estado para denominarlos de tal manera y para que ellos también se denominen de tal manera, y cómo otros los han denominado. ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es la ontología de su ser? ¿Quién sabe? Allí yo ya no llegué y no tengo forma de hacerlo. También un poco renuncié a eso y entender la memoria de forma compleja también, y de forma que se está produciendo constantemente, y que el estar en la verdad también está en disputa todo el tiempo, nos ayuda a nosotros, por lo menos creo yo, o empecemos a debatir esta obsesión que también está muy casada con la historia, creo yo, de encontrar la última verdad verdadera, ¿no? Y entonces si encontramos ese expediente al que nadie tiene acceso, como dice Derrida, al expediente que nadie más pudo tener acceso, solamente yo, pues ya me da cierto prestigio, ¿no? Porque entonces creemos que ahí está la verdad, en ese expediente al que nadie pudo acceder. Nos da más información, sí, nos da más datos, pero como también dice, primero lo dijo Gears y luego lo retoma Mario Ruffer, que muchas veces esos documentos de archivos hablan más digamos, de la visión o de la interpretación que tenían las autoridades, tanto académicas como estatales o virreinales, si nos cambiamos de época, sobre los pueblos que ellos representaban o que gobernaban, más que de ellos mismos. O sea, lo que en realidad llega muchas veces a nuestras manos son las interpretaciones gubernamentales y académicos sobre esos pueblos, y no necesariamente la interpretación que esos pueblos tenían de sí mismos. Entonces hay que tener cuidado también con esas fuentes, y vuelvo a decirlo, sigue siendo fundamental este pequeño escrito de Michel Foucault sobre el orden del discurso y entender qué significa estar en la verdad. Y ahí es donde la memoria, vuelvo a decirlo, analizar la memoria como producción es fundamental, porque ahí es donde se construye el estar en la verdad. Bueno, ojalá ya haya respondido. Así es, Brenda, y te agradecemos porque has dado varios matices, ¿no? Sobre todo este tipo de investigaciones, y sobre todo tu investigación doctoral, pues empleaste, ¿no? Algo que también quisiéramos señalar al auditorio, es irte por este camino también de la antropología histórica, ¿no? Esta ruta que te ha permitido, ¿no? Y te va a seguir permitiendo repensar, pero no solamente eso, sino como bien lo has señalado, reconstruir la memoria, pero también reconstruir cómo están estas disputas, ¿no? Estos discursos, sobre todo de esta comunidad indígena en Michoacán, pero también no ha señalado muy claramente, ¿no? Estos cambios, pero también estas permanencias que existen en la memoria histórica de la misma comunidad, que ha sido muy conflictiva, ¿no? Y que sería muy interesante también que también nuestra audiencia pudiera consultar su investigación, sobre todo para entender esa trama, pero también esa urdimbre, ¿no? De estos que de tan solo es algún caso, ¿no? Que lo has mencionado, de muchas otras comunidades, ¿no? Que también han realizado o también están transformando lo que es su memoria histórica, ¿no? Y en este sentido, Brenda, quisiéramos un poco que nos señalaras
cuáles han sido los retos o los límites, sobre todo para no seguir reproduciendo lo que tú has criticado, ¿no? Sobre generar una memoria colectiva homogénea, ¿no? O armónica, ¿no? Y que bien lo has señalado en tu investigación, ¿no? Han sido muchos los retos porque, bueno, voy a enfatizar sobre todo en 2 o 3, no en todos. Primero, la forma analítica, por decirlo de alguna forma, sí, la forma analítica, ahí me voy a quedar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un reto mucho más grande que posición. Voy a verme un poquito, no sé si, no sé encontrar la palabra, pero pido disculpas por adelantado, porque voy a decir algo peligroso. De repente es bastante cómodo quedarte en la idea de que tienes la verdad en las manos y no problematizarla. Decir, no, pues ya voy reconstruyendo a partir de los documentos de archivo, a partir de lo que el sultanito me dijo, y ya voy haciendo mi línea cronológica, pero cuando deconstruyes todo esto, te demanda otro tipo de análisis. Por ejemplo, para mí, como ya un poco lo he señalado, fue fundamental la filosofía, ¿no? Entonces, el reto es en primera instancia, es analítico porque tiene que ser multidisciplinario, es decir, ya no te vas por la historia, en mi caso, ni por la antropología, ni por la filosofía, ni por la sociología. Es decir, yo tengo un objeto de estudio y a partir del objeto de estudio voy a agarrar de donde me sirva, entre todas las disciplinas sociales como me vayan sirviendo. Y muchas veces yo no tenía ni idea de qué escuela era, por ejemplo, Derrida, o de qué escuela era William Roseberry, que son totalmente distintos, y yo los metí ahí juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la comunicación entre ellos, que uno es filósofo, el otro es antropólogo, y son de enfoques totalmente distintos, yo diría que hasta dispares, pero en el momento en que yo quería explicar este objeto de estudio, me eran muy útiles, ¿no? Entonces, el reto fue analítico porque no me dejó casarme con una disciplina, no me dejó casarme incluso ni siquiera con un enfoque, ¿no? Me permitió en ese momento casarme con mi objeto de estudio y de allí empezar a jalar. Y también otro reto es que deconstruye la misma aspiración de llegar a la verdad. Y creo que eso ha sido una función legitimadora de las ciencias sociales, que pueden llegar a reconstruir el pasado. Digamos que fue la gran escuela que nos dejó Brodel, ¿no? Y que de repente le seguimos un poco con esa aspiración, pero cuando tú renuncias a encontrar de encontrar la verdad, de repente estás simbrando los cimientos de algunas ciencias sociales, ¿no? Porque si sabes que hay que bajarle 2 rayitas a la soberbia y darte cuenta que no la vas a encontrar, ¿no? Y es mejor renunciar a ello, y lo que tenemos son la producción de distintas memorias que están en constante construcción, y de repente dicen, pero es que si recurrimos a los documentos, ¿quién escribió los documentos? Fueron sujetos complejos, condicionados y condicionantes digamos, en momentos históricos específicos. Entonces, digamos, el primer reto, vuelvo a decirlo, fue analítico, y también fue digamos, saber que tenía que renunciar a encontrar la verdad, y que esta línea del tiempo cronológica ya no me iba a servir de mucho para entender mi objeto de estudio. La otra también fue política, porque yo cuando empecé a hacer trabajo de campo en esta comunidad, yo estaba muy casada con la idea de justicia social, con la idea de los pueblos indígenas son los dueños de la tierra, los indígenas que viven allí son los descendientes directos de los indígenas que lucharon en el siglo XIX, y me doy cuenta de que no son seres, digamos, ¿cómo decirlo? Voy a poner una palabra peligrosa, no son extraterrestres, son seres humanos igual que nosotros, igual de complejos que nosotros, con intereses, con mezquindades, también con virtudes, idénticamente, igual que nosotros en ese sentido, igual de complejos que nosotros, y también que sobre todo cuando encontré que dentro de la comunidad había 2 grupos
me quedé pensando en y que con quien yo había hablado solamente era con un grupo de comuneros, con el grupo que era hegemónico en ese momento porque las condiciones lo permitían. Me quedé pensando mucho sobre, al momento en yo escribir mi tesis de licenciatura y un tanto también la tesis de maestría, a quién había favorecido, y si al favorecer yo a un grupo en esta narrativa que hice, había de alguna forma apoyado a que este otro grupo que yo todavía no sabía de su existencia también quedara un poco sojuzgado, es decir, ya habían sido expulsados por otros comuneros, entonces habían sido expulsados de la comunidad y habían sido expulsados también consciente e inconscientemente de la historia que yo había escrito, ¿no? Y entonces este deber científico que tenemos y este deber social también no tiene que ver, creo yo, y es una cosa que en este libro que hice, que espero ya esté por publicarse, meto en cuestionamiento, ¿no? Si los que hacemos ciencias sociales y los que nos declaramos a favor de los pueblos indígenas, y espero no agredir a algunos compañeros, colegas, no tenemos esa aspiración nosotros en el subtexto de decir, miren, yo también soy el bueno, estoy del lado de los buenos. Y qué tanto hacemos nuestro trabajo científico y cuestionamos la realidad social y cómo esa se está produciendo, y en realidad regresamos de nuevo a reproducir discursos utópicos sin analizar, a lo mejor sí la conocemos, pero sin analizar la complejidad social que se vive en cada una de las comunidades, y que también allí dentro hay relaciones de poder que es bien importante analizar. Eso para mí sí fue un golpecito, ¿no? Y ahí es cuando yo tuve que tomar una postura política y decir, mi deber como científica social es entender la complejidad social, así esté en contra de mis posicionamientos políticos, ¿no? El tercer punto tiene que ver con un aspecto personal. Digamos, conforme yo voy encontrando estos matices muy, muy importantes, y que me doy cuenta de una cosa fundamental, que mi análisis que yo había hecho durante la licenciatura y durante la maestría no contradecían lo que ellos eran. Una comunidad compleja, con un montón de conflictos internos, más bien contradecía la idea política con la que yo me había formado sobre lo que son los indígenas, ¿no? Esta gente que resguarda sus bosques, que no los explota, que no se pelea entre ellos, que cuidan la tierra, que es la madre tierra, bla, bla, bla. Con ese discurso yo me había formado, y era precisamente este discurso el que estaba en constante digamos, choque con lo que yo veía entre los comuneros de manera cotidiana. Y cuando los conflictos entre ellos literalmente me estaban golpeando a cada rato, pues yo también fui cambiando como ser humano, ¿no? Ya digamos, la Brenda que llegó a la comunidad como estudiante de la licenciatura y la que salió ya con el doctorado, pues fue una Brenda distinta, pero también tiene que ver con otra cuestión que yo estoy tratando de reflexionar ahorita y que es bastante quisquillosa, casi una poria, ¿no? Cuando a mí me decían, esta tesis no la vas a poder llevar a la comunidad, porque no habla de seres de comuneros que están luchando de manera conjunta, armoniosa por la comunidad, y los malos es el capitalismo que viene de afuera, los ricos, mientras ellos, me estoy hablando de una comunidad muy compleja. Yo también me quedaba pensando, entonces, ¿cuál es el meollo del asunto de que hagamos ciencias sociales? Tiene que ver con reafirmar un discurso hegemónico que está ahí en disputa, entonces me conviene más bien volverme, trabajar, actor, digamos, sujeto, ¿cuál es la palabra que busco? No es sujeto político, porque todos somos políticos, pero sí es activista a favor de las comunidades indígenas, o sigo siendo científica social y analizo esta complejidad social, así no sea la historia
pues sí, bonita, que todos quisiéramos escuchar sobre las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, tuvo que ver, incluso con algunos de mis profesores y compañeros, sí hubo debates muy acalorados en este sentido, porque está como de repente, creo yo, y ojalá y me equivoque, pero está como de repente muy default que tienes que estar a favor de las comunidades indígenas, como que fuera una sola comunidad y como que no fueran colectivos políticos muy complejos también. Entonces, en esa, digamos, voy a hacer estos tres diferencias, ¿no? Que ya he mencionado, en las que, digamos, en el proceso de investigación, por eso en mi tesis de doctorado y en este librito que espero ya se publique, el objeto de estudio ya fue la comunidad indígena y las memorias y todo esto que les he estado mencionando, pero asentadas en el proceso de investigación, es decir, el objeto de estudio de la tesis fue su proceso de elaboración. Bueno, creo que hasta allí en esta pregunta. Muchas gracias. ¿No? Y agradecemos, Brenda, porque has abierto un mar amplio, ¿no? No solamente de crítica, sino también de seguir problematizando, ¿no? Cómo se realizan las diferentes investigaciones en el campo de las ciencias sociales, pero también el reto, ¿no? De, como bien lo has señalado, de cuestionar esas verdades, ¿no? O la verdad acerca de una comunidad, de algún grupo, o donde se esté realizando la investigación social, ¿no? Y sobre todo son hallazgos muy interesantes porque no solamente dices cabida a investigaciones relacionado a la memoria, cómo se está transformando la memoria histórica de esta comunidad indígena, pero también estas transformaciones que tiene el investigador, que eso también es fundamental y que a veces no se problematiza a la hora de realizar una investigación, como bien lo has dicho, ¿no? También tener esos matices son muy relevantes a la hora de cómo se está realizando y sobre todo qué posicionamiento vas a tener a la hora de, digamos, de realizar este tipo de investigaciones que no son nada fáciles, ¿no? Y en este sentido, un poco para ir cerrando, Brenda, yo creo que nos has dado un mar de reflexiones epistemológicas, ¿no? También de cómo se está produciendo el conocimiento, ¿no? Y en este tenor quisiéramos saber un poco cuáles serían tus reflexiones, ¿no? Porque también has señalado reflexiones muy precisas, muy marcadas, pero sobre todo en este tipo de investigaciones, ¿no? Porque para muchos investigadores que lo existen, ¿no? En la academia, para muchos son cuadrados, no se salen del esquema tradicional de la investigación, donde debes realizar los pasos, digamos, lineales o específicos, las etapas, y a veces también se vuelve problemático, ¿no? Y este tipo de investigaciones también abren nuevas metas de investigación, nuevas formas de hacer investigación, pero no son tan fáciles de ser aceptadas en las academias, ¿no? O sea, también las instituciones juegan un papel muy fundamental a la hora de, digamos, de innovar este tipo de investigaciones. No es tan fácil en cualquier tipo de investigaciones y sobre todo en instituciones de renombre, ¿no? Bueno, pues primero que nada tengo que reconocerlo, yo conté con un aliado fundamental que fue mi asesor de tesis de maestría y doctorado, que cuando logré comunicar lo que yo traía en mi cabecita loca, porque sí tuve una etapa, ojo, de mucho conflicto interno, ¿no? Porque como dije hace rato, estaba cuestionando mis mismos posicionamientos políticos, ¿no? Lo que yo creía correcto y lo que creí incorrecto, porque de repente sí te educan con esta idea de que si no estás a favor de los que se consideran históricamente buenos o de los que se consideran históricamente oprimidos, algo está mal, ¿no? O sea, no los puedes analizar como sujetos de estudio, sino que tienes que tener un posicionamiento político a favor de ellos y no estás mal. Entonces sí fue como digamos, un juego interno allí que yo traía, y cuando decidí que, pues que yo iba a, digamos, me iba a ir por el lado de hacer, de privilegiar, no sé si sea la palabra correcta, pero más bien de decir, pues me estoy preparando para ser científica social, porque si no, creo yo, pero es un posicionamiento muy fuerte de mi parte,
que si no, ni somos, ni le entramos de lleno a ser activistas sociales, ni le entramos de lleno a ser científicos sociales, o sea, no pagamos los precios de los dos, en ningún momento estamos como nadando allí en las aguas, creo yo, no cómodamente, eso es peligroso de mi parte decirlo, pero no nos vamos ni para un lado ni para el otro, y entonces estamos en medio allí, y creo yo no terminamos haciendo una cosa, ni de repente tampoco puede correr el riesgo que no hagamos la otra bien. Es decir, ni le entramos a estos retos epistémicos con todo lo que llevan, ni nos enfrentamos a granaderos, por poner un ejemplo extremo, ¿no? Entonces, yo decidirme por la otra, y mi asesor de doctorado, Sergio Sendejas, de ahí del Colmich, me arropó todo el tiempo, ¿no? Y las críticas que recibíamos porque él las recibía conmigo, todo el tiempo estuvo respaldándome. Una vez que yo logré comunicarle lo que yo traía más que lo que yo traía entre manos, no era lo que yo traía entre manos, era lo que yo veía en la comunidad y me demandaba analizar. Digamos, una de las cosas que digo, si a mí me preguntan dónde se empezó a transformar mi posicionamiento epistémico y mi posicionamiento político, pues fue a partir de hacer trabajo de campo y a partir de yo ver la complejidad y la forma en que yo estaba analizando ya no respondía a esa complejidad. Es decir, yo no podía seguir analizando los discursos, lo que yo veía en la comunidad desde un enfoque meramente histórico, porque ya no me daba para analizar esa complejidad. Ya no podía seguir leyendo a los autores que solamente había venido leyendo, y entonces cuando leo a Paul Ricoeur y a Didi Huberman, dos filósofos muy importantes para mi forma de análisis, bueno, y en los cimientos de todo eso obviamente está Benjamin Bakhtin. Es cuando mi forma analítica se va transformando, y voy explicando la forma en que estos me van a ayudar para ver la complejidad de los discursos y de las producciones de las memorias que yo veo en campo. Entonces no es una cosa que yo tuviera entre manos. Uno nunca lo tiene entre manos. Es más, regresando un poco a Didi Huberman, él tiene una propuesta que a mí me encanta, que se llama el malestar del método, que dice, uno trata de ajustar la realidad social a un método. Uno trata de ajustar la realidad social a un método, y es una incomodidad porque uno siempre está tratando de encajonar esa realidad allí. Y cuando terminas tu investigación, que se hace casi en un buen porcentaje de tesis y de libros, pareciera que la investigación fue bien lineal, ¿no? Pareciera que nunca hubo dudas, pareciera que no hay lagunas, pareciera que así se empezó desde el principio, ¿no? Y lo que yo digo, no, es una incomodidad con la que tú estás luchando constantemente, y te vas regresando y te vas replanteando, y en momentos quieres renunciar, y hay lagunas que no hay que esconder, bien importantes, y así se produce el conocimiento que no está acabado. Eso lo entendemos muy bien, que no está acabado de una vez y por todas, ¿no? Entonces, es como una cosa que estamos tratando de aprender, de cuestionar y de reflexionar de manera constante. Ya como por último, por eso dentro de mis investigaciones, digamos, en el cimiento siempre está la filosofía, a pesar de no ser filósofa, porque en el cimiento de la filosofía está el cuestionamiento. Entonces, más allá de plantearnos o tratar de formular verdades a través de nuestras investigaciones, porque podemos ir al pasado, desde ahí está, digamos, esa es la esencia de esta famosa frase de recolectar datos. Uno no va y los recolecta, uno los produce en comunicación con otros, pero bueno, digamos, el cimiento de la filosofía, y quiero pensar que debería de ser de la investigación, no es encontrar verdades,
El cimiento es hacernos preguntas. Y para que de allí surjan ciertas respuestas que nos permitan volvernos a hacer otras preguntas y seguir analizando esta complejidad de sociedad que somos, ¿no? Bueno, espero. Así es, ¿verdad? Y como bien lo has señalado, ¿no? Bueno, sobre todo seguir reflexionando y replanteando de todas formas cómo hacer la investigación y sobre todo cómo se está adquiriendo el conocimiento, ¿no? Y en ese sentido, para ello, como cerrando, Brenda, quisiéramos finalmente preguntarte, ¿no? Sobre todo en estos tiempos donde la memoria está en disputa, no solamente por parte de organizaciones, comunidades, incluso por el nuevo gobierno entrante, ¿qué reflexión tienes, no? Porque pues la memoria está en juego, ¿no? Y sobre todo estas constantes disputas, ¿no? Que están muy presentes. ¿Cuál sería tu reflexión? Creo que la memoria siempre ha estado en disputa. La cosa es la forma en que ahora la tratamos de analizar y de construir, ¿no? Digamos, lo que ahora leemos nosotros o las fuentes que nos quedan, sobre todo los que estudiamos historia, digamos, los que somos historiadores y nos quedan los documentos y se podría pensar que ahora es más problemático nuestro presente, que las luchas políticas ahí están, pero yo creo, pero de aquí estoy haciendo como una hipótesis media peligrosa, que siempre ha estado. Lo que ha cambiado es la forma en que, aunque ahora la deconstruimos, y que siempre ha estado, vuelvo a decirlo, en los cimientos y sobre todo en el ser político de la sociedad. Con el nuevo gobierno yo siempre me pongo a pensar, ¿no? En cómo se retoman las figuras de Lázaro Cárdenas, de Francisco I. Madero y de Benito Juárez, ¿no? Yo como buena michoacana soy fan de Lázaro Cárdenas, que ahí tenemos una cosa con David que luego debatimos, ¿no? Pero bueno, yo como buena michoacana y como historiadora soy fan de Lázaro Cárdenas. Pero bueno, ahí no me voy a meter. Es de mis grandes pecados, soy fan de Lázaro Cárdenas. Pero bueno, pero con Benito Juárez, por ejemplo, te retoma esta idea de las leyes de reforma, del federalismo, de todo esto, pero no se sacan como los pecadillos de Benito Juárez, que fue la ley de desamortización de bienes comunales. O sea, fue el presidente que más quiso acabar figuras políticas y territoriales, ¿no? Entonces, aquí es un muy buen ejemplo de la reconstrucción de la memoria. Está del otro lado, de declarar la Revolución Mexicana, pero quienes empezaron intelectualmente con esta inquietud de la Revolución Mexicana, o más que de la Revolución Mexicana, porque no se le llamaba en ese momento así, nosotros le llamamos después, pero con esta idea de echar abajo a Porfirio Díaz, pues fueron los hermanos Flores Magón, y junto a ellos, pues el Ateneo de la Juventud, ¿no? El que representante fue Vasconcelos. Esos no los tenemos allí, pero tenemos a Madero, porque dentro del discurso histórico de la formación de Estado-Nación, de los libros que leemos en la primaria y en la secundaria, el héroe de la Revolución Mexicana es Madero. Y se nos olvida un poco Vasconcelos y se nos olvidan sobre todo los Flores Magón, ¿no? Que en realidad fueron los que comenzaron con todas estas inquietudes. Bueno, pero de Madero no se destaca en este discurso del nuevo gobierno, pues que en realidad era un hacendado, ¿no? Y que sus ideas no tenían que ver con un progreso netamente social, de igualdad, que eso viene después aprovechando la coyuntura, tenía que ver con echar abajo un régimen de dictadura y de que no se permitía la reelección ni que otros tomaran la presidencia del país, pero no hay que confundir que son dos cosas distintas. Una cosa es echar abajo una dictadura y otra cosa es buscar el beneficio social para todos. Después con la bola, diría Mariano Azuela,
y con todo este fenómeno, pues empiezan otras demandas que ya tienen que ver más con una demanda de justicia social, ¿no? Con Francisco Villa, Emiliano Zapata, Simón Blanco en Guerrero. Bueno, pero vayámonos al punto. Es un muy buen ejemplo, quiero pensar, para ver cómo se construyen las memorias, porque digamos, de Benito Juárez, este discurso del nuevo gobierno, pues destaca todo solo lo que podemos ver como positivo, que tiene que ver con la idea de la federación y de la reforma y todo esto, ¿no? Y de Francisco I. Madero, pues destacamos esta onda de que se ha construido la figura de Francisco I. Madero como el que declaró la Revolución Mexicana, que es una cosa que yo no estoy de acuerdo, y pues se retoma también la idea, la figura de Lázaro Cárdenas, pues porque como todos sabemos, digamos, es el ABC de la historia de México, pues fue el que empezó a repartir tierras, o de menos el que más se conoce a nivel nacional, para no entrar en conflicto ahorita con David. Y de lo de la expropiación petrolera y de lo de la educación y la figura del maestro rural y todo eso. Pero entonces mi punto es, se tratan de recuperar las cosas más positivas de estas figuras, olvidándose también de lo complejo que son, y aquí está lo interesante, déjame cerrar con esto. Al momento en que el nuevo presidente agarra estas figuras, y que son como uno de los más populares a nivel nacional dentro de la historia que enseñamos en las primarias y así, en la secundaria, en la prepa, en la educación pública, directa e indirectamente el presidente está diciendo: yo voy a hacer lo que ellos hacen o lo que ellos hicieron, no se los tengo que decir, pero al momento en que yo pongo estas tres figuras aquí arriba y tengo mi figura en medio, pues por asociación van a saber que yo también soy, digamos, soy el chido, por decirlo de alguna manera, porque estoy agarrando tres figuras de las más chidas a nivel histórico, ¿no? O de las más reivindicadas y más recuperadas, no me gusta la palabra, pero no encuentro otra, más recuperadas de la historia nacional y de la construcción del Estado-nación, hasta cierto punto contemporáneo, ¿no? Porque todo, digamos que una de las apuestas del discurso del nuevo gobierno, pues era hacer las cosas como antes, ¿no? Como antes, esas políticas neoliberales, y regresar con una nueva versión al Estado benefactor hasta cierto punto, que yo le hallo muchas similitudes al Estado benefactor, pero bueno, hasta cierto punto, es decir, vámonos a hacer las cosas como lo hacían antes, porque lo bonito, lo correcto está en el pasado y hay que recuperarlo. Y a partir de estas figuras yo lo voy a intentar hacer. Y de Lázaro Cárdenas, perdón, no tengo ninguna cosa negativa que decir. Ese es mi gran pecado, vuelvo a decirlo. No logro encontrar un pecadillo por ahí. Supongo que sí los hay. Así es, Brenda. Y había de tener muchos. Y agradecemos mucho, pues, sobre todo este espacio, porque nos has abierto muchos matices, ¿no? Sobre todo estos matices que se van construyendo y que se van a seguir construyendo a través de la memoria, ¿no? Esta memoria histórica que va a tener ahora sí rupturas, quiebres, ¿no? Fundamentales a través de ciertos espacios y a través de ciertos tiempos. Y sobre todo, como bien lo has señalado, este tipo de investigaciones que realizas nos permite seguir cuestionándonos, no solamente el quehacer del investigador, sino también cómo somos productores, pero también cómo se están produciendo las investigaciones, ¿no, Brenda? Y agradecemos también la oportunidad de podernos compartir estas experiencias y sobre todo también poder prontamente poder leer este libro, ¿no? Donde haces este tipo de reflexiones a mayor escala y sobre todo poner un punto en acento que a veces en las ciencias sociales no hacemos, ¿no? Sobre todo, no solamente la investigación, sino cómo se está produciendo epistemológicamente el conocimiento, ¿no? Y bueno, Brenda, pues nos despedimos.
También nos despedimos de nuestro auditorio en una emisión más de La Náusea TV, y también, como siempre lo hemos señalado, para que puedan darle like a este video y también poderlo compartir en las diversas redes sociales. Y nos vemos en una emisión más de La Náusea TV. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Adiós.